Amada Iglesia, bienvenidos a esta sesión número 75, donde estamos iniciando el hermoso capítulo 21. Vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre Santo, te damos gracias, porque tu palabra trae tanta riqueza, tanto gozo a nuestro alma. Gracias porque podemos crecer, Señor, por medio de tu palabra y el poder de tu Espíritu en la esperanza, entendiendo esa gloriosa herencia a la cual hemos sido llamados. Te rogamos que tú guíes este estudio y que todas estas palabras, Señor, que vamos a leer, que vamos a reflexionar, puedan calar hondo en nuestra vida, en cómo nosotros vivimos hoy día, en este mundo pasajero, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 21 de Apocalipsis y como les expliqué la vez pasada, en este capítulo 21 y 22 van a llegar las principales líneas, los principales hilos de la historia de la narración de salvación que presenta la Biblia. La Biblia es como un gran cordel, ¿no es cierto?, donde se relata la historia de salvación de distintas maneras. Todos esos hilos llegan a Jesucristo y a la obra que Él lleva a cabo, a su redención y a su consumación. La consumación es ya la etapa final, donde ya vemos puro gozo, donde ya no hay dolor, donde ya no hay llanto, donde la maldad ha sido erradicada. Y ahí llegamos al capítulo 21 y 22. La semana pasada nos dedicamos al versículo 1. Hoy día nos vamos a dedicar a la primera parte del versículo 2. Vamos a ir lento porque se van a dar cuenta que llegan muchos hilos, ¿no es cierto?, a este capítulo final. Y parto leyendo así, nuevamente el versículo 1 para repasar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bien, la vez pasada nos detuvimos en el concepto de cielo nuevo y tierra nueva, y también nos detuvimos un poco en el concepto mar, que aquí en Apocalipsis 21 tiene que ver con la continuación de lo que decía final de Apocalipsis 20, ¿no es cierto? Y hoy día nos vamos a detener en el concepto de la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Este es un tema que viene a lo largo de la escritura. La primera vez que aparece Jerusalén en la escritura es mencionada Salem, donde había un rey llamado Melquisedec, que era rey sobre Salem. Eso lo vemos en Génesis 14. Y de ahí en adelante la verdad es que la ciudad no aparece mucho hasta la época de David. En la época de David, ahí sí toma gran relevancia porque él gobierna sobre todo Israel desde esa ciudad, la ciudad que después también muchos van a llamar en la Biblia la ciudad de David. Viendo un poco ahí a la historia bíblica, tenemos que retroceder a 2 Samuel 5 para entender ahí los conceptos y los sinónimos que empiezan a aparecer. En 2 Samuel 5:6 dice que David, una vez que asumió el reinado, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir que David no podía entrar. Pero David tomó la fortaleza de Sión. ¿A dónde estaba la fortaleza de Sión? En Jerusalén, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David. Y edificó alrededor desde Miló hacia adentro. A ver, una vez que David es nombrado rey por parte de las 12 tribus, porque al principio gobernó un par de años sobre Judá, ¿no es cierto?, él lo primero que hace, él va a Jerusalén y expulsa a los jebuseos que estaban en Jerusalén. En Jerusalén había una loma que se llamaba Sión, bueno, hasta el día de hoy, y donde había una fortaleza, la fortaleza de Sión. Esa fortaleza David vino, la conquistó y la transformó en su casa. Y por eso se llama esa fortaleza la ciudad de David. Por tanto, fíjense en la serie de términos que empiezan a aparecer ahí en la vida de David. Está la ciudad del rey, la Jerusalén, que tiene un monte,
el monte Sión, donde hay una fortaleza, la fortaleza Sión, y que él conquista y transforma en la ciudad de David. Entonces, en el Antiguo Testamento, desde David en adelante, van a aparecer una serie de nombres que son en realidad sinónimos. Cuando los profetas hablan de la ciudad de David, o hablan de Sión, o hablan de Jerusalén, se están refiriendo al mismo lugar físico, desde el punto de vista terrenal. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver muchas referencias a Sión, o a Jerusalén, o a la ciudad de David, y que en realidad se refieren al mismo lugar. ¿Ya? Ahora bien, en el Nuevo Testamento se nos enseña, Hebreos 8:5 nos enseña que todas esas cosas del Antiguo Testamento que ocurrieron, que el tabernáculo, que el templo, que Sión, eran figura y sombra de la verdadera realidad que está en los cielos. Figura y sombra. Figura y sombra de lo que está realmente en la presencia de Dios, en los cielos de Dios. Y resulta que también esto de Sión, del monte Sión, de Jerusalén, era figura y sombra del verdadero Sión, del verdadero monte de Sión, de la verdadera ciudad que está en la presencia del Señor, la nueva Jerusalén. Y esto es algo que en el recorrido, como decíamos, en el Antiguo Testamento, primero parte siendo algo solo terrenal. Aunque en los Salmos empezamos a ver de que se menciona como que Dios mora ahí, y uno dice, bueno, puede ser porque el arca del pacto, David lo llevó a la ciudad de David, es decir, a la fortaleza Sión. Entonces el arca del pacto, que tenía la presencia de Dios, moraba en Sión. Pero incluso eso era figura y sombra. Los Salmos empiezan a mostrarnos que en realidad Dios mora en Sión verdaderamente, pero en la Sión celestial. Y es el autor de Hebreos el que tal vez más nos clarifica esto. Cuando él, hablando de esto, va incluso a los antiguos patriarcas, y lo leemos en Hebreos 11. En Hebreos 11, versículo 8, dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él iba a una herencia. Y uno piensa, bueno, él iba a Canaán, ¿no es cierto? Pero fíjese lo que dice el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. En la tierra prometida, Canaán, pero como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Por qué era tierra ajena? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué potente frase! Abraham recibió una promesa, y el autor de Hebreos dice que él entendió que su herencia no era terrenal. No tenía que ver con un Canaán terrenal. No tenía que ver con una tierra prometida acá en la tierra. Tenía que ver con una ciudad que tiene fundamentos, y en el capítulo 21 vamos a ver qué fundamentos tiene, y que tiene arquitecto, alguien que la diseñó, y que tiene constructor. Y ese fundamento, arquitecto y constructor es Dios mismo. Imagínense, piensen en esto, deténganse en esto un poco. Las ciudades, claro, muchas ciudades en el primer mundo sobre todo tienen un diseño y tienen una arquitectura urbanística que está diseñada. Acá en Chile no mucho, cada cual pone su propia casa, pero en otros países pasa eso. Ahora piensen en esto. Aquel que creó el universo entero, que creó a los animales y las especies, y que hizo todo perfecto, y los tejidos y los sistemas, él diseñó una ciudad. Esa ciudad, imagínense cómo será esa ciudad que él diseñó y él construyó. Cuando los diseños de Dios son perfectos y son cabales. No, ni siquiera nos podemos imaginar. Apocalipsis 21 nos va a explicar un poco cómo es el diseño perfecto de Dios. Y obviamente todo diseño perfecto de Dios va a tener alto contenido simbólico. Todo va a tener algún sentido. Dios no hace nada sin sentido. Y si coloca una piedra sobre otra piedra es porque eso tiene un sentido. Por tanto, si algún edificio en la Nueva Jerusalén va a estar ubicado de una manera y en alguna esquina o por qué en otra, todo va a tener sentido.
porque Dios es el arquitecto y el constructor. Imagínense, ¿en qué ciudad quieren vivir? Muchos quieren vivir, no sé, en grandes urbes, y la gente que está acá en el centro tal vez dice, me gustaría vivir en tal ciudad en el sur, en un pueblito, y los que están en el sur o el norte dicen, no, que nosotros nos gustaría vivir en Viña. Son ciudades terrenales, pero que no se comparan en nada a aquella ciudad que Dios diseñó y construyó. Qué tremendo va a ser eso, llegar a esa ciudad. Esa ciudad, mis queridos, no es simbólica. Esa ciudad es tratada en la Escritura como una ciudad real. Y lo vemos acá en el texto de Hebreos. Porque Hebreos no es un texto apocalíptico. Es una carta instructiva. Es una carta doctrinal. Y cuando habla de esto, continúa. Dice aquí en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de Abraham, ¿no es cierto? De Isaac, de Jacob, sin haber recibido lo prometido. Y uno dice, ¿cómo que no recibieron si estuvieron en Canaán? Pero dice, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, ellos caminaron sabiendo, entendiendo, creyendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra de Canaán, que supuestamente Dios les había prometido, ¿o no? Pero dice acá, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, de Ur de los Caldeos, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, otra patria tenían en mente. ¿Cuál? Esto es celestial, la patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y nuevamente el autor de Hebreos insiste en esto. Dios preparó una ciudad. Esa ciudad es real. Esa ciudad existe. Esa ciudad es muy grande. Esa ciudad es muy hermosa y no se compara nada a toda la creación del universo. ¿Por qué? Porque ahí va a morar y mora su amada iglesia. El cuerpo de Cristo. La cúspide de la creación. El ser humano. Y redimido por la sangre de Jesús. Por tanto, el Señor les preparó una morada, una patria muy especial. Y Abraham, Isaac y Jacob ya vieron eso. Lo vieron y lo vislumbraron y dijeron, vamos a habitar acá en la tierra, vamos a habitar en tiendas, dijeron. No, ni siquiera vamos a armar una casa de piedra, ni siquiera vamos a armar una casa de madera, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos. Porque lo que nos espera son las moradas eternas. Así vivieron Abraham, Isaac y Jacob. Y el autor de Hebreos nos dice, así deben vivir ustedes. Tal cual deben vivir. De hecho, esa línea de la santa ciudad de Dios es tomada por el texto de Hebreos potentemente y trabajada en el capítulo 11, 12 y 13, como lo vamos a ver acá. 11, 12 y 13. Vamos al capítulo 12. Entonces dice, después de mencionar a todos estos santos que caminaron mirando con los ojos puestos en las grandezas del Señor, después dice, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y también así, como todos los patriarcas estaban mirando la ciudad gloriosa, Cristo, el máximo, ¿no es cierto?, la cúspide, el primogénito de toda la creación, él hizo lo mismo. Él, por el gozo puesto delante, él fue a la cruz. Y el autor de Hebreos nos invita a hacer lo mismo. Si Jesús lo hizo, nuestro Rey, si todos los santos de la antigüedad lo hicieron y fueron extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿cuánto más nosotros? Y ahora hace un llamado en Hebreos 12, un llamado potente, un llamado que empieza a comparar ahora lo que pasó en el Sinaí terrenal con lo que pasa en la Sion celestial. 2 montes, 2 cerros. Y dice, aprendan esto, dice. Pero, y habla de la disciplina de Dios. Me voy a saltar esa parte, la hemos hablado antes. Y dice, mirad bien,
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brota y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas de la tempestad. Está hablando del Sinaí. Esto ustedes lo pueden leer en Éxodo 19, no voy a ir ahora ahí, pero ahí cuando llegó la presencia del Señor dice que había fuego y oscuridad, una nube densa, porque claro, si veían la luz de Dios todos morían. Entonces Dios se tapó con oscuridad, se cubrió con tinieblas, como dice en los Salmos. Y nos acercaron al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les había ordenado. Si aún las bestias que tocara el monte sería apedreado y pasado por dardo. Y tan terrible era lo que veían que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El autor de Hebreos nos recuerda lo que pasó ahí en el Sinaí, que ustedes pueden leer en Éxodo 19, Éxodo 20, 21, y lo pueden ahí ver con más calma todo lo terrible que fue para el pueblo la aparición del Dios santo y verdadero ante ellos en ese monte terrenal. Pero dice, ustedes no se han acercado a ese monte, que ya era terrible. Ustedes se han acercado a algo mucho más terrible y glorioso. Algo pero mucho más espectacular que eso. Acercarse a la presencia del Señor, pero ya sin que lo cubran las tinieblas, sino que con la plena luz brillando, y que si hay algo impuro, inmediatamente es eliminado. Tengan esto en mente, dice él, porque ustedes se han acercado al monte Sión. Y ya no está hablando del Sión terrenal. Dice, a la ciudad del Dios vivo. Ustedes van caminando y no van caminando al Sinaí que está muerto. Ustedes van a la Sión que está viva, porque hay un Dios vivo ahí. Y que no está cubierto ahí por tinieblas. Al revés. Brilla en su máximo esplendor. Es la Jerusalén celestial. Y me detengo un poco, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos sinónimos. Monte Sión es tratado por el autor de Hebreos como la ciudad de Dios, y es tratado también por él por la Jerusalén celestial. Son sinónimos. Así como la terrenal son sinónimos Jerusalén, Sión, la ciudad de David, acá tenemos como sinónimos el monte Sión, la ciudad de Dios y la Jerusalén celestial. ¿Y qué hay en la Jerusalén celestial? Dice, ahí hay una compañía de muchos millares de ángeles. Los ángeles santos de Dios, ángeles poderosos, ángeles grandotes, del porte de varios metros, ¿no es cierto? Gigantes los ángeles, musculosos, y ángeles de todo tipo, con alas, sin alas, que caminan, que hacen, que trabajan. Seres gloriosos que están ahí, que sirven al Señor, y que están todos trabajando, ¿no es cierto? Ustedes se han acercado a una ciudad gloriosa, con una especie gloriosa que está ahí, porque los ángeles no son seres humanos, son otra especie, ¿no es cierto? Y no solo están ellos, ¿quién más está? Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí está ¿quién? Están los primogénitos de Dios. Los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Aquellos que fueron rescatados por el primogénito, por la primicia, Cristo. Los primogénitos que están inscritos en los cielos. Vamos a trabajar la siguiente sesión, la inscripción como ciudadano en el reino de los cielos. Pero estos son los salvos, son los redimidos. Como dice aquí, ustedes se han acercado a la Sion celestial donde están los ángeles y donde está la iglesia de todos los tiempos. Donde está el pueblo de Dios de todos los tiempos. Imagínense lo chiquitito que nos vamos a sentir ahí cuando nos juntemos a un grupo, nos acerquemos a un grupo y en ese grupo está conversando Pablo, está conversando Isaías y está conversando algún mártir del tercer siglo. Y estemos ahí nosotros, ¿qué monos pintamos ahí? Bueno, dice el autor de Hebreos, bueno, más vale entonces que te prepares, po. Más vale que estés viviendo en santidad, que estés perseverando, que dejes a un lado el pecado, porque tú no estás caminando hacia el Sinaí terrenal. Tú estás caminando al monte Sión, donde está la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y
a Dios, el juez de todos. A Dios, el juez de todos. Y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Te acercas al monte Sión donde está Dios, dice. Y Dios es juez de todos. Y Dios no acepta impureza. Dios solo acepta santidad. Así que nada impuro entra a esa ciudad. Y Apocalipsis 21-22 va a insistir en eso. Nada impuro entra a esa ciudad. Te estás acercando a la ciudad santa, donde Dios es el juez de todos. Y ahí uno inmediatamente dice, pucha, entonces no puedo entrar, estoy frito. Y el autor retrocede un poco y dice, ahí están los espíritus de los justos hechos perfectos. Recuerda que la sangre de Cristo es la que te justifica. No son tus obras. Y esa sangre que ha sido derramada sobre ti no solo te justifica, sino que también inicia este proceso de santificación por el poder del Espíritu. Aquel que Dios declara justo, Él también ahora lo crea justo. Aquel que ha declarado justicia sobre Él, entonces Él ahora empieza a hacer una obra y lo va perfeccionando. Y por eso dice, los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, Dios te va a hacer perfecto. De hecho, sin perfección no vas a entrar a esa ciudad. Dios no solo te perdona, Él te santifica. Y hecho perfecto, una vez hecho perfecto, tú puedes entrar a esa ciudad. Y el que inició la obra la va a completar. Así que cuando tú pases esas murallas de la Sion celestial, vas a ser en condición perfecta. No va a ser en condición imperfecta. Va a ser en condición perfecta. Ahora, tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga, Él nos dé un cuerpo nuevo. ¿Qué pasa con todos los creyentes que ya han muerto y que no tienen cuerpo nuevo, ¿no es cierto? Ellos todavía están esperando la resurrección, pero están vivos y conscientes en la presencia del Señor. ¿Dónde están? En la Sion celestial. Pero fíjense lo que dice. Son los espíritus de ellos. No son sus cuerpos. Son los espíritus de los justos hechos perfectos, los que actualmente moran en la ciudad de Dios. Los espíritus. Porque ellos obtendrán cuerpo nuevo, de acuerdo a lo que estudiamos en Apocalipsis 20, ¿no es cierto?, en la primera resurrección, cuando Cristo vuelva. Por tanto, en la Nueva Jerusalén en este momento no hay cuerpos físicos, solamente están los espíritus. El cuerpo espiritual. Eso no significa que uno no se pueda ver ahí o no se pueda reconocer, ¿no es cierto? Es el cuerpo, pero espiritual. No es el cuerpo físico. Pero bueno, ese es el importante, ¿no es cierto? El cuerpo espiritual. Así que ahí están conscientes, se están saludando, están todos contentos. Y sí hay un cuerpo físico en la Nueva Jerusalén. ¿Cuál cuerpo es ese? El de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Cristo sí está con cuerpo. Él es el único con cuerpo ahí arriba. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él ha resucitado de los muertos. Jesús, Él está gobernando, Él está a la diestra de Dios. Y Él sí está con cuerpo resucitado y por tanto tiene sus marcas, ¿no es cierto?, en las manos y en los pies, esos orificios, porque por ahí sangró, ¿no es cierto?, y la sangre fue rociada, esa sangre que habla mejor que la de Abel, es la sangre del nuevo pacto que nos ha perdonado. Jesucristo está en la ciudad gloriosa. ¿Quieres ver a Cristo? Él existe, Él es real, pero para eso tienes que ir a su ciudad, porque Él gobierna desde su ciudad. ¿Cómo se llega a esa ciudad? Solamente si estás cubierto por la sangre de Cristo y tus pecados fueron justificados y estás en proceso de santificación por el Espíritu Santo. Por tanto, mis amados, la ciudad de Dios es una ciudad real, es una ciudad gloriosa, diseñada arquitectónicamente por Dios y construida por Dios mismo. Como dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas las preparó Dios. Dios mismo, imagínense, qué glorioso es el Señor. Tú te estás acercando a la ciudad santa. Nosotros vamos caminando, mientras estamos caminando acá en el peregrinaje terrenal, vamos camino a la ciudad santa. Esa ciudad que está en la presencia de Dios. Tú y yo vamos caminando hacia allá. Pero debemos entender que nuestra morada eterna es allá, no es acá. Como Abraham, como Isaac, como Jacob, como los santos de la antigüedad, como Cristo mismo. Y estar dispuestos a vivir por Él. Pero antes de continuar con Hebreos, quiero retomar Apocalipsis 21. Analicemos un poco entonces este Apocalipsis 21. Y dice,
Yo, Juan, vi la santa ciudad. Él la vio, una ciudad real, como dice Hebreos, y esa ciudad es santa. No entra maldad en esa ciudad, no entra nada oscuro, no entra iniquidad, no entra nadie impío. Es una ciudad santa. ¿Es la Jerusalén? Sí, pero no es la terrenal, es una nueva Jerusalén. Es una Jerusalén que es la celestial. Es la Jerusalén donde Dios mismo mora. ¿Y dónde está esa nueva Jerusalén? Está en el cielo. Dice que la vi descender del cielo. Y cuando se refiere a este cielo, no estamos hablando del primer cielo, que es la atmósfera, ni del segundo cielo, que es el universo, sino del tercer cielo, que es donde Dios mora. Por eso dice, la vi descender del cielo de Dios, para que nadie se confunda. No es que venga de otra galaxia, no es que esté en otra galaxia, está en la dimensión celestial. Y aquí viene lo espectacular. Juan, cuando ve el futuro y ve lo que pasa después del juicio final y ve la eternidad gloriosa, él dice, la dimensión celestial empieza a descender a la dimensión terrenal y material. Lo celestial se va a unir a lo terrenal. ¿Cómo puede ser eso? Vi descender, dice él. Ahora, debemos también entender que en Apocalipsis, cada vez que se habla de la ciudad de Dios descender sobre la tierra, no la vemos aterrizar. ¿Ya? En Apocalipsis 3, de hecho ya se fue mencionado esto. En Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. La ciudad de Dios, la ciudad que Dios diseñó, la ciudad que Dios construyó, la Sion celestial. Y aquel que tiene el nombre escrito en sus frentes significa que es ciudadano de esa ciudad. ¡Qué glorioso! La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Desciende, fíjense que nuevamente está diciendo. Y acá el verbo griego tiene que ver está descrito en un acto continuo. Está descendiendo, dice. Esta ciudad está descendiendo. Y en Apocalipsis 21 lo menciona de la misma manera. Dice: la vi descender del cielo. Y en el versículo 10 más adelante va a decir: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Ya sabemos qué monte, ¿no es cierto? Sion. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es decir, Juan está parado, Juan va a ver a esa ciudad que está descendiendo, pero nunca en Apocalipsis 21-22 vemos que aterriza. Por tanto, me imagino que eso quedará para las eras futuras, más allá de lo descrito en Apocalipsis 21-22, que describe hasta ese momento, pero más información que esa no tenemos. Eso el Señor nos va a ir revelando eso en las gloriosas eras futuras. Ahí vamos a ver a dónde va a aterrizar, ¿no es cierto? No sale en la Biblia a dónde va a aterrizar. Así que no me atrevo a decir que aterriza aquí directamente en el planeta Tierra. Puede ser que sí, pero no está explícito. Entonces esta ciudad santa viene de la dimensión celestial. Y es glorioso esto, porque ahí todo es perfecto. Alumbra, todo brilla. Y eso va a venir a morar de alguna manera en este mundo material. Pero para eso, este mundo material actual tiene que pasar. Tiene que ser enrollado con un pergamino, porque hay mucha maldad acá. Como describíamos, ¿no es cierto?, en la sesión anterior, hay maldad acá, en el universo, está todo caído, y en Cristo todo es reconciliado. Pero para que la dimensión celestial se haga plenamente real y viva en la dimensión terrenal, tiene que haber un nuevo cielo y una nueva tierra donde no haya impiedad. Porque Dios jamás va a estar mezclado con pecado, jamás va a estar con iniquidad. Él es perfecto, Él es santo. Nada que sea maligno puede sobrevivir en su presencia. Por tanto, si queremos su plena presencia, Dios morando con nosotros, necesitamos que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Y por eso nosotros los creyentes, cuando vemos desastre, desolación, y cuando veamos los juicios de Dios y los sellos y las trompetas venir, nosotros vamos a estar contentos porque sabemos que viene el nuevo cielo y la nueva tierra para una plenitud de unión y de gozo en esta nueva tierra, con el nuevo cielo y la nueva ciudad de Dios. Yo les describí, les dije la vez pasada, cómo el Señor
nos va a crear un nuevo universo completo, nuevecito paquete para que lo disfrutemos. Ahora imagínense, si vamos a disfrutar todo el universo, ¿cuánto más disfrutaremos también esa ciudad de la cual vamos a ser ciudadanos? ¿Cuánto más vamos a disfrutar de esa ciudad que Dios diseñó? Que me adelanto un poco, Apocalipsis dice que va a medir más de 2000 kilómetros. 2000 kilómetros. Casi todo el largo de Chile. 2000 kilómetros de largo una ciudad. Donde por años y siglos vamos a estar descubriendo distintos rincones y distintos lugares gloriosos y plazas gigantescas y lugares de reunión, edificios gloriosos, las moradas. Y vamos a poder ir a visitar cómo es la morada del rey David y vamos a ir para allá y cómo son las casas de los misioneros y entre nosotros nos vamos a visitar y sostener banquetes y contentos y gloriosos. Y en la mitad de la ciudad el glorioso trono de Dios. Pero ¿para qué me adelanto? Ya vamos a estar disfrutando mucho de lo que es la santa ciudad. Pero una ciudad que es diseñada por Dios. ¿Quieres llegar a esa ciudad? Entonces tienes que vivir como extranjero y peregrino. ¿Qué significa eso? Hebreos 13 lo dice de esta manera. Hebreos 13 dice así. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por los sumos sacerdotes son quemados fuera del campamento. Aquí está tomando un tema levítico y dice, bueno, eran quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, en quien se cumple toda la ley ritual, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús no padeció dentro de la ciudad de Jerusalén, Él fue echado afuera, dice. Él fue vituperado afuera. Él fue deshonrado afuera. Él fue mal visto afuera. Él fue escarmentado afuera. Así que dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque tu camino a la Sion celestial es Cristo. Él es el camino. Tú tienes que seguirlo a Él. Y si Él salió de la ciudad, si Él salió de este mundo y fue vituperado, ¿cuánto más tú y yo? Debemos salir del campamento llevando su vituperio, su deshonra. La gente se va a burlar de nosotros. La gente nos va a menospreciar. La gente nos va a desechar de la sociedad como escoria de la sociedad. Pero Él dice, así debe ser. Porque así mismo lo hizo nuestro Rey. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Amada iglesia, recuerda esto. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y ahí está la clave del caminar del creyente. Sabemos, tal como Abraham, Isaac y Jacob y los santos de la antigüedad, que nosotros no tenemos una ciudad permanente acá y por eso somos extranjeros y peregrinos. Y buscamos la que está por venir. ¿Cuál? La Sion celestial. Donde están los millares y millares de ángeles del Señor. Donde están los millares y millares redimidos y justificados, el pueblo de Dios de todas las épocas, y donde está nuestro amado Señor Jesucristo. Y si tú lo quieres seguir a Él, va a ser necesario que salgas de este mundo, que no ames este mundo y que no te avergüences de Cristo. En lo concreto, ¿qué significa salir de este mundo? Significa predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. Es decir, obedecer a Dios en todo, y eso va a ser muy mal visto en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra época, y predicar a Cristo sin avergonzarse de Él. Al revés, estar dispuesto a ser avergonzados por el nombre de Cristo, a llevar sus vituperios, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Estamos aquí de paso, tú eres extranjero y peregrino, y buscas la que está por venir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Arraigarte acá? ¿Buscar la fama de acá? No. Nada de esto. Las comodidades de acá no. Más bien, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En vez de estar preocupados de las cosas de acá, debemos alabar, cantar al Señor. Bueno, también se puede alabar en la oración y también se puede alabar cuando hablo bien de Dios con otras personas. La alabanza tiene muchas aristas. Cantamos, alabando, oramos, agradeciendo al Señor, honramos al Señor cuando a otros hablamos del Señor. Alabar es un sacrificio de labios, a veces muy difícil.
A veces estamos en medio de la prueba y no queremos cantar y es necesario cantar. A veces estamos con alguien y no queremos hablar de Cristo y es necesario hablar de Cristo. Es un sacrificio de alabanza. Esa es nuestra pega. Nuestra pega no es arraigarnos en esta vida. Nuestra pega no es tener buena reputación y que piensen bien de nosotros. Nuestra pega es alabar al Señor porque somos ciudadanos de la Sion celestial. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No se olviden, porque tales sacrificios se agrada al Señor. Hacer el bien, someternos los unos a los otros. Y por eso después termina diciendo: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es de provecho. Nosotros, el cuerpo pastoral, tenemos la labor, la responsabilidad terrible parte del Señor de guiar a su pueblo. Por tanto, no se quejen. Sabemos que fallamos, pero no se quejen, más bien háganlo con alegría, sabiendo que el Señor lo ha permitido de esta manera y queremos velar por sus almas y conducirlos ¿a dónde? A la Sion celestial. Queridos, salgamos pues a Cristo fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que está por venir. Gloria al Señor por eso. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, porque hay una santa ciudad, una ciudad que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo, porque tú tenías todo en mente. Tú eres omnisciente. Qué lindo es morar y ser ciudadano en una gloriosa ciudad, Señor, que tú diseñaste y construiste, tú mismo. No me puedo ni imaginar los parques que va a haber en esa ciudad, las diversiones que va a haber en esa ciudad, las aguas, los lagos y los ríos, Señor, y las moradas gloriosas y las avenidas doradas. Ni siquiera logramos comprender, Señor, la alegría que hay en esa ciudad. Y cómo en todas las esquinas hay risas, Señor, y jolgorio. Señor, qué lindo es saber que tu trono no está simplemente rodeado de blanco y de nada, sino que tú eres un Dios que ama. Tu trono está rodeado de vida, de casas, de ciudad, de personas, Señor, de redimidos, de ángeles, de alabanza. Qué glorioso eres tú. Donde tú estás hay vida. Donde tú estás hay gozo. Ahí queremos estar, Señor. Ahí queremos estar. Amén.